Hey, bienvenidos nuevamente a otro episodio de EDF Podcast, Esencia de Fe en la Vida Cristiana. Y qué gusto tenerlos aquí nuevamente para seguir compartiendo de la palabra de Dios. Así es, bueno, estamos muy contentos de estar un episodio más aquí con ustedes, compartiendo un poquito de todo lo mucho que nos enseña nuestro Dios día a día, de las experiencias que vivimos en la fe. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy padre que pues ya todos conocemos, pero que es bien interesante, y es acerca de las parábolas. Así es, las parábolas son unas historias que Jesús contó, con las que Jesús predicó también, y que estas historias pues son muy simples, ¿no? Son muy simples, que cualquier niño podría entender, cualquier persona podría entender, y fue una de las maneras que Jesús tuvo que utilizar para que la palabra del reino de Dios la pudiéramos entender nosotros, ¿no? O sea, porque los misterios de los cielos, la palabra del reino de los cielos es muy poderosa, que Jesús tuvo que ocupar precisamente las parábolas para podernos enseñar el reino a nosotros. Y que fíjate que interesante que estas parábolas hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, nos siguen enseñando cosas, las podemos seguir aplicando en nuestra vida, ¿no? Así es, de verdad que a mí me encanta cuando escuchamos, no sé, sermones, predicaciones, que abarcan esta parte de cualquier parábola que escuches de las que contó Jesús. De verdad que se te queda grabada, o sea, la puedes recordar. A veces es difícil un poquito recordar, sobre todo si no tomas notas, recordar a lo mejor los consejos que alguien más te da, pero cuando se utilizan las parábolas, te dicen la parábola del buen samaritano y lo recuerdas fácilmente, sí, claro. Y toda la enseñanza que conlleva, ¿no? Sí, fíjate, a veces estamos en las prédicas, ¿no? Y a veces, aunque tomes notas, pero muchas veces se te queda grabada esa anécdota que el predicador o el orador estuvo comentando, ¿no? Incluso a veces ese chiste, ¿no? Se te pegan más los chistes, pero es más fácil que se te olviden los 3, 4, 5 puntos que te dieron de todo el sermón, pero la anécdota esa sí la llegas a recordar, ¿no? Entonces era una manera de las que Jesús ocupaba también para poder llegar a los corazones, a sembrar la palabra de Dios en los corazones, ¿no? Y exacto, o sea, el día de hoy vamos a platicar acerca de 3 parábolas que a lo mejor ya las han escuchado muchas personas, pero estas son las parábolas del sembrador, la palabra del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que estas historias siguen hablando a nuestras vidas. Así es, y pues como pueden ver en el título del video, el día de hoy este episodio se llama Verdades Eternas, porque no solamente vamos a recordar estas parábolas que vienen en la palabra de Dios, sino que vamos a sacar un pequeño extracto de lo mucho que nos enseñan. Así es que vamos a comenzar. Así es, bueno, pues iniciando con la primer parábola que vamos a hablar el día de hoy, la parábola del sembrador, ¿no? Y esta parábola tú la vas a poder encontrar, digo, si no la has escuchado, si no la has estudiado en la palabra de Dios, la vas a poder encontrar en el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 23, ¿no? La puedes ir buscando si quieres, o más adelante la puedas estudiar ahí en tu casa donde estás. Pero Jesús nos habla que un sembrador fue y salió a sembrar semilla, ¿no? Y la semilla que aventó el sembrador cayó en 4 diferentes lugares, ¿no? Uno de estos lugares era primero el camino, que cayó en el camino. La segunda era en piedras. La tercera era en espinos. Y por último, pues cayó en buena tierra, ¿no? Así es, pues yo cuando escucho esta parábola se me hace interesante cómo la podemos traer a nuestra vida cotidiana, porque precisamente este primer lugar en donde cayó la semilla, pues es el camino, ¿no? El camino está hecho de un pavimento que no permite que nada traspase hacia la tierra que está debajo, ¿no? Así es. Entonces, cuando esta semilla cae ahí,
pues, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene una raíz, no tiene un fruto. Y yo me imagino actualmente en nuestra vida, que yo creo que a muchos nos ha pasado, que escuchamos un mensaje, una palabra de bendición, una predicación en nuestra casa, una alabanza que trae un mensaje poderoso, pero que por las distracciones de nuestra vida cotidiana o del celular, de la casa, del trabajo, pues simplemente se nos olvida, nos distraemos, pasamos de largo esa enseñanza y pues ya no tiene una raíz en nuestro corazón, ¿no? Así es, el camino representa precisamente donde escuchamos la palabra de Dios, ¿no? En la palabra de Dios, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, el camino está hecho para ser transitado. El camino está hecho para que personas pasen por ahí. Es decir, el que lo estén pisando constantemente, el que haya circulación constantemente en esto, pues obviamente la semilla no va a poder ni siquiera ser sembrada, ¿no? Porque se esparce la semilla, pero en base precisamente a la circulación, pues no va a poder llegar a tierra a ser sembrada y a poder florecer, ¿no? Y como dices, muchas veces nos pasa esto al escuchar un mensaje, al escuchar alguna palabra, incluso estar en una prédica en alguna iglesia, ¿no? De que estás escuchando, pero ya hay algo que te distrajo, ¿no? Hay distracciones que nos hacen perder el enfoque en la palabra de Dios, ¿no? Ahora estamos tan acostumbrados a poder ver muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? En el TikTok, pues tú puedes ver que ya los más largos, pues ya son más aburridos, ¿no? Entonces, igual estamos frente a una generación de jóvenes, de adolescentes, que se aburren fácilmente de ver un TikTok de 30 segundos, ¿no? Y que ya han inventado robots para que rápido pases el scroll, ¿no? En tu teléfono, porque se aburren de contenidos muy cortos, ¿no? Entonces, como estas distracciones nos pueden llegar a nosotros en la vida, y precisamente representa ese camino donde no podemos recibir y la palabra de Dios no es sembrada en nuestras vidas, ¿no? Así es, pues sí está bien interesante esto. Y el segundo lugar en donde cayó las semillas precisamente, pues es algo... Pues puede ser similar, pero tiene otro concepto, ¿no? Que es las piedras. Cuando las semillas cayeron en las piedras, y esto puede pasarnos igual en nuestra vida cuando decimos, wow, está bien padre esta alabanza, está bien padre esta predicación, pero aún así hay cosas que siguen opacando, ¿no? Ese mensaje, esa semilla que fue plantada en tu corazón. Sí, y puede pasar... Yo he visto muchas piedras a lo mejor juntas y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero alrededor de las piedras regularmente crece una hierba, ¿no? Regularmente crece algo, pero que no permanece. No permanece. La hierba nunca va a permanecer porque solamente es una temporada, solamente es como que sale, brota, se seca y hasta ahí dio, ¿no? No dio fruto, no dio semilla. Y a lo mejor puede pasar eso en nuestras vidas cuando escuchamos de la palabra de Dios y decimos, wow, o sea, te impresionas, ¿no? En el momento te emocionas, y yo creo que esta palabra siempre se siembra por emoción a lo mejor, ¿no? No por convicción en nuestro corazón, sino por una emoción, y dices, wow, estuvo chido, y a lo mejor esta palabra te puede durar unos días, ¿no? 1, 2 días, y de repente dices, híjole, ya se me olvidó, ¿no? Ya no lo pude poner en práctica, esa palabra perdió su efecto. ¿Por qué? Porque fue sembrada en piedras donde la hierba pues obviamente crece nada más y no permanece, sino que se muere, ¿no? Entonces puede pasar esto también. Y fíjate que hay la otra, los espinos, ¿no? Los espinos, wow, son una de las partes, yo creo que más difíciles, más feas de nuestra vida, ¿no? Digo, a quien le gusta tratar con espinas, ¿no? ¿A quién le gusta tratar con espinas? Pero las tenemos en nuestra vida, ¿no? Sí, los espinos, ahí es donde entra probablemente el estrés, la ansiedad, la depresión, el miedo, la falta de fe, las comparaciones, ¿no? Wow, las comparaciones, porque estas partes en nuestra vida ahogan
ahogan la palabra de Dios, que a lo mejor sí ha sido sembrada, que a lo mejor aceptamos en nuestro corazón, la abrazamos pero empieza a ser ahogada por esas partes de nuestra vida, ¿no? Y ahora sí, yo creo que la mejor parte de todas, donde cayeron las semillas, en buena tierra. Claro, sí. Este lugar que está lleno de nutrientes, que está lleno de un suelo que abraza las raíces, que les permite expandirse. Y así mismo debería, yo creo que, de ser nuestra vida, ¿no? Cuando oramos y aplicamos la palabra de Dios. Claro, sí, cuando oramos. Y fíjate, yo me he visto envuelto en estas cuatro estaciones, ¿no? En estos cuatro terrenos. Yo creo que tú también lo has experimentado. Cuando empezamos a escuchar de la palabra de Dios, pero hay cosas en nuestro corazón que no las dejan sembrar, que no deja florecer, ¿no? Y probablemente tú que estás en casa también te hayas encontrado en esta situación, ¿no? Totalmente. Y cuando soy constante, empiezo a notar cambios, la verdad. Wow, sí. El sacar, sí que es como cuando una plantita está creciendo en una maceta y ya no tiene espacio y la tomas y la sacas a una más grande y ya comienza a crecer y a florecer. Así es. Así mismo debería ser, ¿no? Y así mismo nos pasa cuando comenzamos a tener paciencia, paz en nuestra vida, todo comienza a tener un fruto. Claro que sí. Y fíjate, vamos a hacer una pausa muy rápido aquí con todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Y yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy y que tú la puedas abrazar en tu corazón y pensar muy conscientemente, ¿no? de esta pregunta, y es: ¿en qué terreno estás en esta semana, ¿no? ¿En qué terreno estás? ¿Estás en un terreno de espinas, en un terreno de piedras, en el camino? ¿O realmente estás siendo una buena tierra donde la palabra de Dios puede ser sembrada? Tómate unos segundos para analizar esta pregunta, y si quieres contestarla aquí en los comentarios, nos encantaría escucharlos también, ¿no? Sí, y no se vale nada más poner, yo he pasado por todos. No. Especifica en cuál te ha sido más relevante, que tú has dicho, sí, yo me acuerdo cuando pasé por esto. Era como si hubiera plantado la semilla, no sé, en las piedras, por ejemplo, Así ¿no? es. O en las espinas. A ver, cuéntanos. Así es, claro que sí. Y fíjate, el número 2, vamos a entrar ya al número 2, que también está muy interesante y que también nos ha dado mucha enseñanza a través de los años. Muchas veces la hemos escuchado también, y cada vez que la escuchamos estoy seguro que algo nuevo llega a nuestro corazón, a nuestra vida. Y esta es la parábola del buen samaritano, ¿no? La verdad es que esta es una de mis favoritas porque es una parábola que nosotros podemos vivir a diario. ¿Por qué? Porque todos cuando salimos, cuando vamos a cualquier lugar, nos encontramos con personas. Y pues si tú recuerdas, esta parábola habla precisamente de un hombre que fue herido y fue dejado a un lado del camino. O sea, literal lo abandonaron ahí a su suerte. Así es. Sin ayuda, sin nada. Y entonces pasan por ahí unas personas que eran muy religiosas en ese entonces, ¿no? Que hablaban mucho de la palabra de Dios, que se decían que sabían mucho de la ley y todo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que simplemente decidieron seguir su camino y lo ignoraron, ¿no? Así es. Pues después llega el buen samaritano, precisamente, que es el protagonista de esta historia. ¿Y por qué es el protagonista? Porque él hizo todo lo contrario. Volteó a ver al hombre y decidió ayudarlo. Así es. Digo, si no la han escuchado, la pueden encontrar ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 30 al 37, por si lo quieres estar leyendo juntamente con nosotros también. Esta historia es una historia que trae una verdad muy profunda, ¿no? Porque fíjate, lo interesante es que Jesús lo contó frente a personas, a muchas personas, y entre ellas estaban los judíos, ¿no? Estaban los judíos, había sacerdotes, había personas tan metidas en la religión, en la ley, ¿no? Pero la contó frente a estas personas que odiaban a los samaritanos incluso, ¿no? Porque recordemos que entre judíos y samaritanos pues no había una buena relación, ¿no? O sea, no se caían mal. No se llevaban bien, ¿no? Entonces, como así muchos en la iglesia también, ¿no? Pero imagínate, lo interesante es que Jesús cuenta esto
frente a estas personas, ¿no? Y que odiaban a los samaritanos. O sea, les decía Jesús, al que ustedes despreciaron, el samaritano entendió realmente lo que es amar, ¿no? Lo que es el amor. Y le estaba poniendo un ejemplo ahí Jesús enfrente de todos ellos, ¿no? Todos los que estaban abrazando la ley, la religión y que no estaban entendiendo realmente de qué se trata el reino de Dios, de qué se trata el amor. Y esta es una gran verdad que nos enseña esta parábola, ¿no? Así es, y pues es como te comentaba antes, esto es algo que podemos vivir día a día porque todos los días nos relacionamos con personas y tenemos que tener muy en claro que cuando la Biblia se refiere a nuestro prójimo, no solamente habla de tus vecinos, de tu familia, de las personas cercanas, sino incluso de aquellos que alguna vez te han hecho daño. Aquellos que los ves en el trabajo y dices, ay, cómo me cae mal esta persona y tengo que convivir todos los días con él. Bueno, pues ahí esa es una gran prueba de que tú puedes ser un buen samaritano y bendecir a esa persona, no solamente orar por ella, sino que acercarte, darle un buenos días, decirle cómo es, preguntarle cómo estás, porque muchas veces las personas quieren ser escuchadas. Claro que muchas sí. veces vemos a las personas y no sabemos que pueden estar heridas de su corazón. Y nosotros podemos ser ese buen samaritano que lleva Así bendición a los demás. Sí, y fíjate, es muy difícil. Yo sé que a lo mejor en el transcurso de conocer a Dios, y esto es parte del desarrollo de nuestra fe también, ¿no? Sí, porque ¿cómo podríamos demostrar nuestra fe sin amor? No, o sea, sin amor, porque realmente el amor te va a llevar a hacer buenas obras. Y lo dice la palabra de Dios, incluso la fe sin obras es muerta, ¿no? O sea, realmente entonces hay algo que viene por consecuencia del amor, por consecuencia de la fe, consecuencia de que hayas creído, y esto es que empecemos a hacer buenas obras, ¿no? Porque todos tenemos a esas personas que nos cuesta amar demasiado, ¿no? Que nos cuesta amar demasiado, pero digo, cuando vamos a la iglesia, también a veces nos encontramos a personas que dices, híjoles, hay algo que me lastima de eso, ¿no? Hay algo como que no cuadra, pero ahí es donde somos llamados también a entender esta parte de la parábola, ¿no? De amar al prójimo, de atender incluso a las necesidades de las personas, porque muchas veces nos percatamos de las necesidades, vemos las necesidades, no solamente en la iglesia, no solamente en los vecinos, sino incluso cuando vamos en la calle y cuando vemos a personas que están pidiendo una moneda para comer, ¿no? Una moneda para alimentarse. Y precisamente amar al prójimo no es solo decir Dios te bendiga, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a decir y que ya dices tú, híjoles, por ahí una canción que cantaba, no me acuerdo quién, si era Funky, que decía, le dices de lejitos que Dios te bendiga, pero no sacas ni una moneda. Así es, y no necesitamos grandes acciones para bendecir a otra persona, para mostrar nuestro amor con pequeñas detalles que podamos tener, incluso con la persona que nos recibe en el trabajo, en la puerta, el simplemente decir que tengas un buen día, pararte un ratito que tengas a saludarlo, a platicar con esa persona. A lo mejor quiere ser escuchada porque tiene alguna situación o algo así. Así es como podemos mostrar nuestro amor día con día a aquellas personas que nos rodean. Así es, y ahora también queremos hacer una pausa para que tú puedas reflexionar quién es tu prójimo de esta semana, ¿no? ¿Con quién Dios te está hablando a que seas amoroso, a que puedas pedir perdón o a perdonar también, ¿no? O a lo mejor a quién te está poniendo Dios el día de hoy en tu camino para poder ayudar, para poder bendecir. Tómate unos momentos también, reflexiona en esto, ¿no? Porque Dios te puede estar hablando a través de cada necesidad que tú estás viendo, ¿no? Que tú estás percibiendo. Y yo siempre le he dicho, si Dios te permite conocer y ver alguna necesidad, es porque probablemente también tienes la capacidad de resolver esas necesidades, ¿no? Y si a ti te cuesta mucho a lo mejor acercarte a las personas, porque lo digo por experiencia, la verdad a veces yo soy un poco introvertida
y me cuesta mucho acercarme a las Sí. personas que no conozco y aquí se los puede decir claramente. Algo pequeño, un saludo como se los comentaba antes, o sea, los pequeños actos también cuentan, así es que esta es su tarea de la semana. Así es, yo creo que tenemos que aprender esto. Uno de los lemas que tenemos en la iglesia es brindamos grandes y pequeños detalles, ¿no? Y estas cosas, estas pequeñas cosas que tú puedes hacer o grandes cosas también que tú puedes hacer, yo creo que van a cambiar, pueden cambiar el rumbo de tu familia, el rumbo de tu ciudad, el rumbo de tu iglesia, ¿no? Entonces, siempre atendiendo a ese llamado que Dios nos hace a poder ser de bendición a otras personas, y lo mismo compartiendo este contenido, que hoy podamos mandárselo a alguna persona que sabemos que le puede ayudar, que puede ser de mucha bendición, pues también lo puedes hacer de esta manera, ¿no? Y bueno, vámonos al número 3. Al número 3, probablemente esta parábola sea la más conocida de todas las parábolas que Jesús habló, ¿no? Y es precisamente la del hijo pródigo, ¿no? Y entonces, si la quieres tú buscar también en tu Biblia y quieres estudiarla más a profundo, la vas a encontrar en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Y nos habla de un hijo que pide su herencia, ¿no? Que pide su herencia, decide irse de fiesta, decide vivir la vida, ¿no? Extremadamente, pero lo pierde todo y después de que perdió todo, él decide volver. Interesante cómo es que el padre, después de que el hijo malgastó todo, ¿no? El padre lo recibe con brazos abiertos. Wow, no solamente con eso, sino con una gran fiesta, ¿no? Y eso está muy bueno, porque podemos aprender muchas cosas de esta parábola, ¿no? Wow, a mí me encanta porque ahí nos podemos reflejar claramente todos nosotros, que en algún momento hemos cometido errores, que en algún momento quizás nos hemos alejado de Dios, porque recuerda que Dios siempre está. Quien se aleja, pues somos nosotros, que a veces dejamos de perseverar en su palabra, en conocerle. Entonces, debemos de tener en cuenta que no importa dónde estés en este momento, si te sientas alejado, siempre hay un camino de regreso al Padre. Todos hemos pasado por aquí, yo creo, en este camino de la fe. Así es. Donde hemos dejado de un lado las cosas de Dios o su palabra, pero recuerda que siempre que vuelves, Dios está ahí con los brazos abiertos. Él nunca te va a reprochar, claro, nunca no te va a culpar de nada. Él siempre te va a abrazar con todo ese amor que Él tiene para ti. Así es, y fíjate, yo creo que muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado. Estaba viendo también a una amiga que subió un video de que decía, ya basta, ¿no? Es tiempo de regresar a Dios, es tiempo de volver a animarse, de soltar todo de desánimo, ¿no? Es tiempo de volver a escuchar la voz de Dios, a volver a orar, a volver a leer la palabra de Dios, a volver a congregarse también, ¿no? Porque es muy importante esto. Entonces, saber que muchas veces sí nos va a pasar estas cosas, ¿no? Cuando también a veces somos muy dados al doble ánimo, ¿no? Porque a lo mejor, híjole, conocemos a muchas personas que probablemente viven de esta manera de tener doble ánimo, de que a veces sí estoy ahí al 100%, incluso sirviendo, predicando, trabajando en el ministerio y en la obra de Dios, ¿no? Pero de repente llega el doble ánimo, llega un desánimo, llega una apatía en nuestro corazón y decimos, híjole, no, pues mejor ya no voy, ya no hago esto, ya no lees la palabra de Dios, ya no oras, ¿no? Entonces, ese desánimo a lo mejor te puede estar teniendo atado, pero recuerda esto, el Padre siempre está dispuesto para ti, para volver a abrazarte, para traerte, para hacer fiesta cuando regreses a casa, ¿no? Entonces, eso es algo que no tiene límites, el amor de Dios, el perdón de Dios también, ¿no? Pero también hay que tener cuidado, porque esta parábola nos enseña varias cosas, ¿no? Una precisamente es ser ese hijo que regresa a la casa del Padre, a los brazos del Padre, ¿no?
pero tengamos cuidado también porque a veces no somos el hijo pródigo, somos el hermano del hijo pródigo, ¿no? Duros con los que vuelven, ¿no? Duros, tercos, enfadosos con las personas que vuelven. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esto no nos va a llevar a bendición, ¿no? Y a veces nosotros nos portamos de esa manera, ¿no? Nos comportamos como el hermano del hijo pródigo y vemos que el hermanito ya regresó a casa y que no nos caía bien tampoco, ¿no? Y ya tratamos como de juzgarlo. Tengamos cuidado de eso también. Wow, sí, hay que tener muchísimo cuidado porque a veces es bien fácil juzgar a los demás y decir, ay, mira lo que hizo y cómo otra vez vino a la iglesia. Así es. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios no es así. Dios no es así y nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Si Jesús a ti te ha abrazado, aún a pesar de tus errores, también lo puede hacer con las demás personas. Así no tenemos derecho claro. de juzgar porque el único que puede juzgarnos es Dios. Y si Él no lo hace, pues nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué lo vamos a hacer? Entonces siempre también ser esas personas que apoyan a los demás en su camino, a levantarse. Si a lo mejor está siendo difícil para alguien, pues tú ser ese apoyo, esa palabra de ánimo que lo ayude a regresar al camino. Sí, y una de las cosas también es de que como hijos de Dios no somos llamados a poner etiquetas a las personas, porque cuando una persona se va de la iglesia por ciertos problemas, circunstancias, lo que sea, desánimo, se va de la iglesia y muchos de ellos se van porque les han puesto precisamente esas etiquetas, ¿no? Uh-huh. De que tú eres así, que no vas a cambiar, de que vas a seguir siendo el mismo, ¿no? De que eres la misma persona y que no cambias. Muchas veces, incluso los religiosos, voy a decirlo de esta manera, los religiosos ponen etiquetas a las personas, ¿no? Y no se dan cuenta que ellos mismos están maldiciendo, ¿no? Y esa misma maldición va a llegar lamentablemente a tu casa, ¿no? Porque con la misma vara que midas serás medido. Entonces no creo que tú quieras ese juicio sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. No creo que lo quieras. Entonces aprendamos a no poner etiquetas. Y cuando vuelvan esas personas a casa, cuando vuelvan a Dios esas personas, alégrate, gózate, no seas enfadoso como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Sé parte de la fiesta. Sé parte de la fiesta, claro que sí. Gózate con el padre, gózate con el hijo también, ¿no? O sea, entonces esto, y ten cuidado, no juzgues a las personas, no juzgues, y vamos a hacer esta reflexión el día de hoy. ¿Con quién te identificas más el día de hoy? ¿Con el hijo que se fue y que regresó y que el padre lo perdonó? ¿O con el hermano que está criticando? Uy. El hermano enfadoso. ¿Con quién te estás identificando el día de hoy? Cualquiera de las dos formas debes de saber que Dios siempre está dispuesto a abrazarte, a cambiarte, a transformarte. Y de esto se trata este podcast, para poder hacer crecer tu fe, dar dirección a tu fe también, ¿no? Así es, y pues así como escuchamos estas parábolas, yo creo que cada una tiene su enseñanza que puedes usar en tu vida diaria, aunque tengan miles de años que Jesús las contó, siguen estando muy vigentes en nuestra vida. Así es que queremos darte una pequeña reflexión y vamos a recordar un poquito de estas enseñanzas que nos trae cada una de las parábolas. Así es. Comenzamos con la parábola del sembrador, así es que tú tienes que decidir preparar tu corazón. ¿Cómo quieres que sea tu corazón? ¿Quieres que sea como el camino? ¿Como las piedras? ¿Como las espinas? ¿O quieres que tu corazón sea como la buena tierra? Claro. Que hace que el fruto florezca, que la semilla tenga una buena siembra, que tenga raíces fuertes. Tú tienes que tomar la decisión de cómo quieres que sea tu corazón para esa palabra que Dios te da día con día. En segundo lugar, tenemos la del buen samaritano. Buen samaritano, sí, recuérdenlo. Amar al prójimo no solamente con palabras, sino con las acciones de tu corazón, de tu vida, ¿ok? Así es, porque es muy fácil decir te amo, pero es muy difícil demostrarlo, la verdad. Y por último, pues el hijo pródigo. Siempre hay un padre que nos recibe, siempre. No importa dónde estés, no importa si te alejaste hace muchos años,
Él siempre va a estar para ti. Y también, como nos decía antes, o sea, hazte la pregunta, ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser el hijo que regresa al Padre o quieres ser el hijo que juzga a los demás por haberse alejado? Claro, claro que sí. Y Caro, déjame dar unas preguntas para esta semana. Quiero que tú contestes estas preguntas, que te las escribas ahí en una libreta en donde las puedas ver, y son las siguientes. ¿Qué tipo de terreno eres hoy donde la palabra de Dios pueda ser sembrada? ¿Quién es tu prójimo? ¿Qué parte de tu vida necesita volver al abrazo del Padre? Escribe estas preguntas y déjanos tus comentarios también aquí en este video a través de nuestras redes sociales. Queremos escucharte. Y bueno, Caro, ya se nos está acabando el tiempo también y queremos darte gracias por quedarte con nosotros este tiempo. Si te gustó este video, compártelo con alguien que lo necesite. Y no te pierdas en nuestros próximos capítulos. Te puedes suscribir al canal, es totalmente gratis, para que así no te pierdas ningún episodio. En cuanto salgan, tú seas el primerito que los vea. Y también recuerda que si quieres compartir, como lo dijo antes, de estas respuestas, lo puedes dejar en los comentarios. Yo creo que sería una buena retroalimentación. También si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer aparte de este tema, o te gustaría que hablemos de algún tema en específico, lo puedes dejar. Nosotros leemos todos los comentarios. Y compártelo con tu familia, con tus amigos. Yo sé que puede ser de bendición para alguien más, así como puede ser de bendición para tu vida. Así es, y no te olvides de compartir tu fe a través de las redes sociales, que también yo creo que es uno de los medios más poderosos donde tú y yo podemos seguir compartiendo de nuestra fe. ¿Ok? Que Dios te bendiga y que esta semana seas de una buena tierra donde la palabra de Dios sea sembrada, que seas un buen samaritano y un hijo amado. ¿Ok? Nos escuchamos pronto, nos vemos en el siguiente episodio y que el Señor les bendiga. Adiós. Adiós. Bye.